Hueso parietal. Parietal significa alrededor. Entonces los parietales están alrededor de la masa encefálica. Los huesos parietales tienen la forma cuadrilátera. Estudiaremos una cara exocraneal, una cara endocraneal, 4 bordes y 4 ángulos. En la cara exocraneal del hueso parietal va a ser convexa y lisa y vamos a poder encontrar dos reparos anatómicos. Uno, que se denomina la línea temporal superior, donde va a prestar inserción la fascia o aponeurosis temporal. Otra línea, que es la línea temporal inferior, donde va a prestar inserción el músculo temporal o músculo crotafíticos e inferior a ella. La parte más prominente del hueso parietal se denomina eminencia parietal o jiba parietal. En la cara endocraneal es cóncava y lisa. Encontramos próximo a su ángulo anteroinferior una cresta, que es la cresta silviana, también denominada cresta lateral porque está en relación con la cisura lateral de los hemisferios cerebrales. A su vez, encontramos un surco, que será el surco de la arteria meningia media, en su ramo anterior, y surcos de la arteria meningia media en sus ramos posteriores. Próximo a su ángulo póstero inferior de la cara endocraneal del hueso parietal, encontramos un canal o surco que corresponde al segmento sinusal del seno lateral o seno transverso. Próximo a su borde superior de la cara endocraneal, encontramos a un hemicanal, que es el hemicanal del seno sagital o hemicanal del seno longitudinal superior. A cada lado, las fositas de Pacchioni para la inserción de las prolongaciones del tejido subaracnoideo. A su vez, encontramos unas fosas mayores que son las granulaciones de Pacchioni o lagos sanguíneos. El hueso parietal presenta bordes, un borde anterior, borde posterior, borde superior y borde inferior. A su vez, ángulos, anterosuperior, anteroinferior. La característica del ángulo anteroinferior tiene mayor proyección que los otros. Ángulo posterosuperior y posteroinferior. El ángulo anterosuperior, el hueso parietal presenta un borde, que es el borde anterior. Este borde anterior se va a articular con el borde circunferencial del parietal y va a formar la sutura coronal. El borde posterior del hueso parietal también es dentado y se va a articular con el borde circunferencial de la escama del occipital y va a formar la sutura lamboidea. El borde inferior del hueso parietal se va a estar tallado en bisel expensas de su tabla externa y va a formar con la escama del temporal la sutura escamosa. Su borde superior del hueso parietal se articula con el lado opuesto y es dentado en toda su extensión y formará la sutura sagital, pero con la excepción que a nivel de los dos agujeros parietales es armónica y va a formar el punto obelio. El ángulo anterosuperior de los huesos parietales
estará formado por el borde superior y el borde anterior y está en relación con el hueso frontal, recibe el nombre de ángulo frontal. El ángulo antero inferior en relación al ala mayor del esfenoides recibe el nombre de ángulo esfenoidal. A ese nivel forma el punto craniométrico terio. El ángulo póstero inferior está en relación con el borde circunferencial de la porción mastoidea del hueso temporal, se denomina ángulo temporal y a ese nivel va a formar el punto craniométrico asterio. El ángulo póstero superior formado por el borde posterior y el borde superior del hueso parietal y en relación al occipital recibe el nombre de ángulo occipital y forma el punto craniométrico lambda, y el ángulo anterior, antero-superior, formaba el punto craniométrico brecma o humedecer. El hueso parietal presenta un solo punto de osificación de origen membranoso.